Hola a todos de nuevo, soy Reyes Bertolín y vamos a continuar con la presentación sobre la sociología del deporte en la antigua Grecia. Muchas gracias. Otra división típica dentro del estudio de la sociología del deporte es la que concierne a la edad de los atletas. Si nos fijamos en la edad de nuestros atletas, vamos a ver que la mayoría de ellos, tanto hombres como mujeres, están entre la década de los 20 y de los 30. Ocasionalmente, alguno que tenga 40 años llega a estar todavía en los niveles más altos, pero esto es la excepción. Normalmente las carreras duran hasta, digamos, los 30 y tantos años, ¿no? Es ahí cuando ya el cuerpo cambia biológicamente y no hay tanta velocidad, tanta fuerza y tanta capacidad de recuperación como desde que la persona, el atleta, alcanza la madurez física, allá alrededor de los 18-20 años, ¿no?, hasta entrados los 30 años. Estos son hechos biológicos que son ahora igual que eran hace 2000 años entre los griegos. De hecho, si nos fijamos en las carreras deportivas de algunos de los atletas griegos, vamos a ver que la mayoría se retiraba de la alta competición en torno a los 30 y pocos. Eso en el caso de los atletas de deportes de combate. Los atletas que practicaban las carreras de velocidad, los sprints, se retiraban antes, sobre los 28 o 30, ¿no? Normalmente no sobrepasaban los 30, que es algo también equivalente a lo que vemos actualmente. Es decir, que desde el punto de vista biológico, la edad de los atletas griegos corresponde más o menos a la edad de los atletas modernos. Eso independientemente de que ahora pues se sepa más de nutrición, más de recuperación, más de prácticas deportivas que parecería que podían aumentar el número de años en la participación del deporte de alto nivel y, sin embargo, vemos que no, que sí que hay atletas excepcionales, pero también los hubo en la antigüedad, ¿no? Y la biología, digamos, no ha cambiado. Lo que sí que ha cambiado es lo que los antropólogos llaman edad estructural, es decir, las divisiones por edad dentro de una sociedad cuya meta es distribuir el poder dentro de esa sociedad, creando transiciones no conflictivas. Existe una tradición griega que divide la edad de los hombres cada 7 años. Esto se ve muy bien en el poema de Solón, que se llama normalmente Las edades de los hombres, y vemos que hay un niño de los 0 a los 7 años, desde los 7 años a los 14, pues es otro tipo de edad en la que el niño empieza a ser educado, y luego los 14 años son la edad tradicional de la pubertad, independientemente de lo que ocurra biológicamente en cada individuo. Solón nos dice que cuando los individuos están en el cuarto periodo de 7 años, entonces es la época de probar la fuerza y la época de demostrar la arete o la virtud, en este caso la virtud competitiva de cada uno. Es decir, desde los 21 hasta los 28 años, Solón piensa que es la época de practicar deporte, aunque él no menciona nunca
esto con estas palabras, ¿no? Usa las metáforas de fuerza y de arete. Y luego el siguiente periodo, de los 28 a los 35, es la época de casarse y formar una familia. Esta es una división tradicional, como luego veremos en los fragmentos más adelante. Es decir, tradicionalmente los escritores, los filósofos griegos situaban la edad de practicar el deporte justo antes de la edad de contraer matrimonio. Y esto, evidentemente, tenía consecuencias prácticas para la vida de los atletas. Los griegos, los chicos, a los 18 años adquirían la mayoría de edad. Esto también lo sabemos, por ejemplo, por Aristóteles, ¿no?, en la Constitución de los atenienses. Y, sin embargo, hasta los 30 años no podían sentarse en el Consejo Político y tener una participación activa en la política. A estos hombres jóvenes, solteros en su mayoría, de entre los 18 y los 30 años, se les conoce en griego por el término neoi, ¿no?, los nuevos, los jóvenes. Lo normal en el mundo griego era heredar el oficio de los padres. Así que si hablamos de un joven de unas clases sociales más bajas, lo normal sería que ese joven se incorporara al trabajo familiar desde pequeño. Esta división de neoi, de un grupo de gente que no tiene nada que hacer, digamos, más que hacer deporte e intentar no molestar al resto de la sociedad, solamente es válida para los jóvenes adinerados, pues ellos son los que querrían tener una carrera política como sus padres la han tenido, pero tenían que esperar desde los 18 hasta los 30 para poder tenerla. Y vemos aquí, por ejemplo, que los diálogos de Platón, ¿no?, reflejan este grupo social. Y por eso Sócrates se metió en tantos líos. Había ciertamente un interés muy grande en las ciudades por educar y socializar a estos futuros líderes, pero también existía la misma intención de controlarlos, de que no crearan ningún problema en la ciudad. Por eso los gimnasios en las ciudades griegas no helenísticas o no de fundación helenística, los gimnasios se encontraban a las afueras de la ciudad, como ya hemos indicado. La percepción de estos hombres jóvenes era un tanto ambigua. Por un lado tenemos a Aristóteles, que nos dice que estos jóvenes eran valientes y generosos y con buen ánimo, pero por otro lado vemos que el vocabulario griego refleja un aspecto negativo asociado a la palabra neoi. Los adjetivos que derivan de la palabra neoi, como neanikon, tienen una connotación de agresivo, falto de respeto e incluso revolucionario. Por ejemplo, Aristóteles también nos dice en la política que la tiranía proviene de una democracia joven y el adjetivo que usa es neaniké, democracia, ¿no? Así que vemos, pues eso, una democracia que no mantiene los valores tradicionales. Es decir, el grupo potencial de atletas es también el mismo grupo potencial de los que van a cambiar las costumbres, ¿no?, de los revolucionarios sociales. Por eso, las fuentes insisten en la necesidad de educar a estos jóvenes. La educación en Grecia se daba a partir de los 7 años
Evidentemente no para todos los niños y niñas. Las niñas también recibían educación, especialmente en época helenística, aunque esta no incluía el deporte. Bueno, pues eso, a partir de los 7 años hasta los 14 hay una primera división, luego de los 14 a los 21 sería una segunda división, ¿no? Que es lo que corresponde con la escuela secundaria actualmente. Y luego vemos que a partir de ahí pues ya no hay tanta educación formal. La escuela era solamente para aquellos que podían permitírsela, es decir, para los hijos de las clases adineradas, que serían también más o menos los que practicaban deporte. Los grupos se solapan, pero no totalmente. Por otro lado, los griegos dividían el grupo de atletas entre los niños que iban seguramente desde los 12 a los 14 hasta los 18 y luego el grupo de hombres de los 18 en adelante. En algunas competiciones también había un grupo intermedio, el grupo de los jóvenes imberbes, los ageneioi, que sería una edad más o menos desde los 17 hasta los 19 o los 20, es decir, un grupo intermedio. Este grupo intermedio no se reconocía en todas las competiciones. Por ejemplo, no existía en los Juegos Olímpicos, en los Olímpicos solo había niños y hombres, pero sí que existía, por ejemplo, en los Juegos Sísmicos o Nemeos. Aparte de estos grupos, vemos que en inscripciones vemos que había subdivisiones en la categoría de niños, pero no nos dicen la edad, solamente nos dicen los niños de la primera, segunda o tercera edad. Así que vemos que los griegos sí que separaban a los competidores por su edad para dar a todos una oportunidad justa a la hora de ganar los combates o las competiciones. A continuación vamos a ver un poco las fuentes para reforzar todas estas ideas que os he presentado. Aristóteles, en la Política 1338b al 1339a, describe la educación deportiva de los jóvenes y nos dice: estamos de acuerdo en que se debe usar el entrenamiento deportivo y cómo ha de ser. Hasta la pubertad hay que aplicar ejercicios ligeros para que nada impida el crecimiento. Después de haber pasado 3 años de la pubertad en otros estudios, se debe ocupar la siguiente etapa de edad en ejercicios y dieta estricta. Aristóteles habla que si un muchacho se entrena demasiado pronto de forma estricta, el deporte le puede robar la dynamis, es decir, no solo la fuerza, sino también el futuro potencial. Platón en la República 460e también menciona, aunque indirectamente, la edad más adecuada para hacer deporte. Platón nos dice: ¿está de acuerdo en que el periodo de la mejor época puede estimarse en 20 años para una mujer y 30 para un hombre? ¿Cómo lo consideras?, dijo él. Las mujeres, dije, a partir de los 20 años darán a luz al Estado hasta los 40, y el hombre engendrará al Estado desde el momento en que pase su mejor momento en la rapidez para correr hasta la edad de 55. Es decir, que Platón considera que a partir de los 30
el hombre ya ha dejado de estar en el mejor momento de ser atleta y debe dedicarse a procrear para el Estado. Otros autores también distinguen una edad en la que los hombres no están plenamente integrados en la sociedad hasta los 30 años. Por ejemplo, Jenofonte en la Memorabilia 1.235 nos dice: mientras no les sea posible sentarse en el consejo porque aún no son prudentes, no hablarás con menores de 30. ¿no? Esta es una prohibición que supuestamente se le impuso a Sócrates para que no hablara con jóvenes inmaduros, es decir, jóvenes no integrados en la sociedad menores de 30 años. Y también Tirteo distingue entre los jóvenes cuyas vidas son más baratas, por decirlo de alguna forma, ¿no? y las personas que ya están casadas, que tienen un valor social mucho más grande. ¿no? Por ejemplo, Tirteo en el poema 10, en los versos 15 y luego posteriormente del 20 al 22, nos dice: los hombres jóvenes o los neoi, vosotros hombres jóvenes, luchad permaneciendo uno al lado del otro. No huyáis abandonando a los mayores, esto es, a los hombres casados. Esto es vergonzoso cuando un hombre mayor yace después de haber caído entre las primeras filas frente a los jóvenes. Es decir, la vida de los jóvenes no vale tanto como la vida de los que ya están integrados en la sociedad y ya están casados. Esta edad corresponde a la edad de los atletas. ¿no? Los atletas permanecen en este limbo porque, por un lado, son adultos a partir de los 18 años y de la inscripción en la fratría, pero por otro lado no pueden ir al consejo todavía porque son menores de 30 años. Esa edad es la edad más apta para competir en los deportes. En estas imágenes vemos claramente los dos tipos de atletas entrenando. ¿no? Por un lado, en las figuras negras vemos que son hombres con barba, ¿no? lo que significa que son atletas adultos a partir de los 18 años, y en la de figuras rojas vemos a jóvenes imberbes. Es difícil determinar la edad de estos jóvenes, pero vemos que ya tienen el cuerpo totalmente desarrollado, ¿no? los músculos, pero todavía no han llegado a la edad adulta, pues serían jóvenes, digamos, entre 14 y 17 años o 18 años. En esta imagen, aunque es difícil de apreciar, quiero que os fijéis que los dos jóvenes en el centro tienen en las mejillas una barba incipiente. Así que estos quizá correspondían con ese grupo intermedio que hemos dicho entre los niños y los hombres, ¿no? de los jóvenes imberbes, una edad pues entre los 17 y los 20. Frente a esto vemos a la derecha el entrenador, ¿no? con la barba completa. El primer contacto con el deporte lo recibirían los niños en los años en los que fueran a la escuela. Aristófanes nos describe cómo los niños iban a la casa del maestro, a la escuela, y de allí iban todos a la casa del paidotribes, del entrenador. ¿no? Existían palestras privadas, que es donde entrenarían los niños,
Y luego además existían gimnasios públicos, pero los gimnasios eran ya para los niños a partir de los 14 años. Esto lo sabemos a través de numerosas inscripciones. Es decir, mientras los niños asistían a la escuela primaria, desde los 7 a los 14, acudían solamente a las palestras privadas, en su mayoría, para recibir educación general en términos de lucha. Y luego, a partir de los 14 años, cuando iban a la escuela secundaria, entonces irían al gimnasio. Por ejemplo, nos ha quedado esta tradición a través de los nombres de la escuela secundaria. En Alemania se llama Gymnasium y, por ejemplo, en Francia se llama Lycée, que proviene del nombre del gimnasio de liceo, ¿no? Lo mismo que la palabra academia proviene del nombre del gimnasio de academos. Así que hay una conexión intrínseca entre la educación y el deporte en el mundo griego, ¿no? Desde bien pequeñitos los niños aprendían a leer y a escribir y a hacer deporte. A partir del siglo V en Atenas, con lo que se ha denominado la nueva educación, se produce una devaluación del deporte, no tanto desde el punto de vista deportivo mismo o desde el punto de vista de los espectadores que acudían al deporte con muchísimas ganas de disfrutar, sino desde el punto de vista de los filósofos. Y esta devaluación del deporte ha continuado hasta nuestros días. Muchas veces tenemos los prejuicios de que los deportistas son tontos, de que hacen deporte porque no sirven para estudiar y cosas similares. Esta devaluación del deporte por parte de los intelectuales llega a tal extremo que se produce un cambio en lo que es el gimnasio. Y en el siglo I, Vitruvio nos describe en su Tratado de Arquitectura, nos describe la construcción del gimnasio como un lugar que debe albergar las distintas clases de los filósofos y nos dice que alrededor de la palestra debe haber un espacio lo suficientemente grande para que los estudiantes que van paseando, escuchando al profesor, no sean molestados por aquellos que están haciendo deporte, ¿no? Qué ironía cuando el gimnasio es el sitio para hacer deporte y, sin embargo, ya a partir del siglo I se concibe primariamente como el sitio donde recibir la educación y los que molestan son los atletas. Las inscripciones, además, nos dicen que el sueldo de los maestros era superior al sueldo de los entrenadores, a veces hasta casi el doble según la especialidad del maestro. Sin embargo, también encontramos alguna inscripción, no muchas, alguna, que nos dice que la educación física que recibían los niños en la escuela iba más allá de la educación física general y que también incorporaba aspectos de especialidad, hasta el punto de que los entrenadores en las escuelas podían acompañar a los niños a competiciones en otras ciudades mientras encontraran un sustituto que les cubriera sus clases de educación física. A continuación, vamos a ver algunas fuentes para ilustrar lo que hemos dicho hasta ahora. Aristófanes, en la Comedia de las Nubes, en la discusión entre el argumento justo y el argumento injusto, nos describe la educación anterior al
siglo V y la educación moderna. Y aquí tenemos el argumento justo hablando y nos dice, ¿no?, tratando de convencer al joven para que tome su partido. Dice, si haces lo que te digo y aplicas tu mente a ello, siempre tendrás un pecho brillante, piel reluciente, hombros grandes, lengua pequeña, glúteos grandes, pene pequeño. Pero si te dedicas a lo que te enseñan los modernos, primero tendrás la piel pálida, hombros pequeños, pecho blando, lengua grande, nalgas pequeñas y un fémur largo, propuestas largas. Y él te convencerá de que consideres a lo descarado hermoso y a lo hermoso desvergonzado. Pues esto es un resumen entre los dos tipos de la educación que se propusieron a mediados del siglo V. Por un lado, una educación que incluía el deporte y por otro lado, una educación más académica que excluía el deporte. Como vemos en esta inscripción helenística, el deporte no dejó nunca de ser parte integral de la educación de los muchachos griegos. Sin embargo, sí que adquirió un segundo plano frente a la educación académica. Y por ejemplo, vamos a leer la inscripción, ¿no?, y nos dice al dios que lleva la corona, el tercero después de Aristón. Este gimnasiarco hizo la mayor seriedad y provisión para el cuidado de los niños, guardando a su regreso las cosas convenientes y adecuadas desde el principio, para que los niños se volvieran más ávidos hacia el estudio, hacia el concurso de disciplina y hacia el ejercicio de la gimnasia. De todo esto surgió un mayor progreso para los niños en beneficio de la patria. Por eso también realizó más sacrificios a los dioses en nombre de la salud de los niños y su seguridad. Para los niños y sus maestros con frecuencia pagaba dulces y desayunos, deseando comportarse de manera filantrópica. También les pagó una porción de carne. También estableció con frecuencia el concurso habitual para los niños en los eventos practicados en la palestra, la carrera a pie, la lucha, el boxeo y el pancracio. De igual forma, fijó premios en concursos de letras, lectura, caligrafía y conocimientos generales. Es decir, la educación tenía el componente académico y el componente físico, a pesar de los debates filosóficos a mediados del siglo V. Toda educación no está exenta de un control social y esto se expresa claramente en un diálogo humorístico de Luciano en el siglo II después de Cristo, se llama Anacarsis. Anacarsis es un visitante que acude a la Grecia de Solón y discute con Solón por qué hay que practicar deporte. Anacarsis no entiende, puesto que es un extranjero, por qué estos jóvenes se esfuerzan tanto en practicar el deporte si luego, después de que los muelan a palos, solamente les van a dar una corona de pino o de olivo o de alguna planta. Y entonces Solón le responde y dice que hay un valor extrínseco al deporte que es bueno para toda la sociedad. Así que estas son las palabras de Solón y les dice: tales son los ejercicios que prescribimos a nuestros jóvenes, Anacarsis. Buscamos convertirlos en buenos guardianes de su país y baluartes de nuestra libertad. Así derrotamos a nuestros enemigos y nos invaden. Y hasta ahora intimidamos a nuestros vecinos inmediatos que, en su mayoría, reconocen nuestra supremacía y nos rinden tributo. Durante la paz también encontramos que están libres de ambiciones vulgares y de la insolencia generada por la
ociosidad. Tienen estas cosas, ¿no?, el deporte, para llenar sus vidas y ocupar su tiempo libre. Es decir, que la sociedad está interesada en mantener a estos jóvenes ocupados, puesto que la ociosidad de estos jóvenes podría acarrear frutos no deseados para la ciudad. Hasta ahora hemos estado viendo cómo aspectos extrínsecos al deporte influían en el deporte, pero evidentemente también tenemos que hablar de cómo desarrollos y cambios en el deporte mismo tuvieron lugar y condujeron a cambios en la percepción del deporte mismo. Uno de estos cambios es el de la llamada profesionalización, que yo no voy a llamarla así, simplemente voy a hablar de atletas de alto rendimiento, que es el término que se utiliza en nuestros días. Vamos a ver que al igual que en nuestros días, los griegos tenían 3 tipos de deporte. El deporte de base, que digamos es el deporte donde hay más participantes. Este deporte de base se practicaba normalmente en las escuelas, como acabamos de ver. Luego estaba el deporte de alto rendimiento y luego estaba el deporte recreativo. El deporte recreativo era para aquellos atletas que o bien habían practicado solamente deporte de base o habían participado en el deporte de alto rendimiento, pero ya tenían cumplida una cierta edad, ¿no? El deporte recreativo para los niños no se concebía, estos simplemente hacían deporte en las escuelas o jugaban ellos y desarrollaban cualquier actividad física. No, ahora distinguimos entre actividad física y deporte porque no es lo mismo jugar al fútbol con tus amigos en la playa que pertenecer a un equipo y jugar en una liguilla, ¿no? Es algo que nosotros distinguimos y que los griegos en cierta medida también distinguían. Vamos a centrarnos a continuación un poco en los atletas de alto rendimiento. No sabemos el número de atletas que practicaban el deporte a este nivel, no sabemos el porcentaje, evidentemente era un porcentaje menor de los atletas que practicaban deporte en las escuelas. Solamente aquellos que tenían la capacidad, estaban dispuestos a hacer el esfuerzo físico y económico, llegaban a competir a este nivel. Y también, naturalmente, aquellos que pudieron esquivar las lesiones, ¿no? Está claro que llegar a un nivel de alta competición ni estaba, ni está, ni estará nunca al alcance de todos. Platón nos describe en 2 diálogos una clase común para un grupo de gente y una clase particular. La clase para el grupo está descrita en el Politicus 294d y nos dice, por ejemplo, que el entrenador da instrucciones a todo el grupo para que empiecen juntos, acaben de correr juntos y hagan todos los ejercicios juntos. Es decir, que no se presta atención individual. Aquellos que necesitaban la atención individual o que deseaban la atención individual podían contratar los servicios de un entrenador privado. Y esto se nos dice en el Gorgias 520c, ¿no? Se nos dice aquí cómo una persona, un hombre, puede recibir clases para mejorar la velocidad. Es decir, que mientras el Estado ponía a disposición de todos los jóvenes los gimnasios para que pudieran entrenar y desarrollar
sus habilidades físicas, solamente un grupo pequeño de ellos participaba en el alto rendimiento. La creación de este grupo de atletas de alto rendimiento durante los periodos arcaico y clásico puede parecer un poco al azar, mientras que en la época helenística vemos cómo es algo programado. A mi parecer, esto tiene que ver con un cambio que se produjo en la manera de entrenar. Actualmente se distingue entre dos tipos de entrenamiento. Existen los deportes de especialidad temprana y los deportes de especialidad tardía. Deportes de especialidad temprana son, por ejemplo, la gimnasia, la natación y todo tipo de deportes más artísticos o incluso el ballet, donde se necesitan desarrollar las capacidades físicas desde muy pequeñito para poder llegar a un nivel alto. Los deportes de especialización tardía son la mayoría de los deportes y ciertamente son todos los deportes griegos, tanto la carrera, la lucha, el boxeo y todos los demás. Estos deportes conviene especializarlos solamente a partir de la pubertad, lo que no quiere decir que los niños antes de la pubertad no practiquen ningún deporte. Al contrario, los niños antes tienen que practicar todo tipo de deportes, tienen que desarrollar coordinación, flexibilidad, fuerza, pero sin que sea estricta a un deporte. Y a partir de la pubertad es cuando ya se pueden desarrollar los aspectos característicos para este deporte. Los niños griegos en la escuela practicaban la lucha como deporte general y desde luego jugaban y con el juego adquirían todas las habilidades físicas que lamentablemente nuestros niños no adquieren porque llevan una vida mucho más sedentaria que los niños en la antigüedad. Como acabamos de ver en los ejemplos anteriores de Platón, seguramente la educación física tanto en las escuelas de los niños pequeños de primaria como ya la de secundaria no estaban tan especializadas y es a partir de la secundaria, ¿no? Y solamente por elección personal motivada por muchísimos factores, solamente entonces se producía una especialización. Un atleta puede especializarse pronto para deportes que no requieren la especialización temprana, pero esto puede acarrear consecuencias, ¿no? Hemos mencionado cómo Platón decía que los niños que entrenan demasiado pronto pierden la dynamis, ¿no? Que hemos traducido no solamente como la fuerza, sino también como el potencial de hacer deporte. Esto es algo que se ha puesto de manifiesto numerosas veces en estudios modernos acerca del deporte. Si los niños que se especializan antes, aunque su deporte no demanda esa especialización, si practican tanto deporte y únicamente ese deporte, esto puede llevarlos a lo que se llama que se queman, ¿no? Que pierden la ilusión y pierden las ganas de practicar ese deporte. Bueno, pues yo creo que cuando los académicos de comienzos del siglo XX hablaban del fenómeno de la profesionalización, lo que quizá se estaban refiriendo es que durante época helenística se aplicaron técnicas de especialización temprana y, como hemos visto, estos deportes no la requieren.
Esto trajo consigo al aumento de victorias de atletas más jóvenes, pero luego vemos que esos atletas desaparecen del mapa. Filóstrato, en el Tratado de la Gimnasia, sobre la gimnasia, nos cuenta este problema, nos dice que los atletas de la época clásica y arcaica participaban en varias olimpiadas, mientras que los atletas de su época, del siglo II, no podían participar en tantas olimpiadas, es decir, que se quemaban mucho antes. Lo que sí se puede constatar es que los atletas en la época clásica y arcaica ponían el foco de la competición en el periodo, ¿no? Los Juegos Olímpicos, Píticos, Nemeos e Ísmicos, mientras que los atletas a partir de la época helenística sí que competían en estos Juegos, pero competían sobre todo en la multitud de juegos nuevos que se crearon y que, de los que podían obtener un beneficio económico. Los juegos periódicos, los juegos estefanísticos, pierden el valor simbólico que tuvieron en épocas anteriores. Sobre todo, como hemos visto, que algunos de los atletas pudieran ser libertos de los emperadores, bueno, pues a los emperadores les interesaba una victoria rápida y no les interesaba mucho lo que pasara después con estos atletas, si se lesionaban o si no podían continuar entrenando porque los habían entrenado desde muy joven. Hay un cambio importante, digamos, en el valor del atleta mismo. Mientras que es muy importante en la época clásica y en la época arcaica y en la época clásica que el atleta sea respetado desde el punto de vista de respeto a su cuerpo, el cuerpo del atleta pierde valor en época helenística, puesto que es algo que digamos que viene y va, ¿no? Hay más atletas, más juegos, pero también las carreras son más cortas. Y ese atleta que ahora ya no es ciudadano solo de su ciudad, sino que es cosmopolita, ciudadano de muchas ciudades, no tiene el respaldo y no va a acabar una carrera deportiva para integrarse plenamente en su ciudad al mando de la política, por ejemplo, ¿no? Ahora el atleta es simplemente uno más de los muchos cosmopolitas que había durante la época helenística. Es decir, que al perder el arraigo en sus ciudades, su valor como individuo se devalúa. Y por eso no importa si este atleta entrena de manera muy estricta a partir de los 7 u 8 años o si la ciudad los protege o no los protege frente a los posibles abusos físicos que se llevan a cabo durante el entrenamiento. Evidentemente, la posibilidad de ganar muchísimo dinero en una carrera corta era una motivación muy grande para estos atletas de época helenística que, se sometían a las nuevas reglas del juego y si había que entrenar desde muy pequeñito, bueno, pues se entrenaba desde muy pequeñito pensando que en el día de mañana iban a ganar todas estas competiciones de las que podrían vivir perfectamente. Así que aquí sí que se produce una separación entre el deporte y la educación.
si en las primeras etapas de vida el deporte y la educación estaban juntos, llega un momento en que la educación va por un lado y el deporte por otro, ¿no? Y se produce, si lo queremos llamar así, una devaluación del valor del atleta como individuo. Por eso, a partir de la época helenística y ciertamente de la época imperial romana, el estado social o el estatus social del atleta no importa que sea un ciudadano libre o un esclavo o un liberto. Lo que importa es el espectáculo y no el individuo que hace posible ese espectáculo. Vamos a ver ahora dos inscripciones que explican ese cambio en la concepción del deporte del que he estado hablando. Esta imagen nos muestra a dos jóvenes practicando o bien el boxeo o el pancracio y vemos que el joven que ha perdido está levantando un dedo para llamar la atención del juez, que está a la izquierda con una vara por si hay que separarlos, ¿no? Y levantar el dedo indica que te consideras derrotado y el juez para el combate. Y por otro lado tenemos aquí también una inscripción de Olimpia describiendo la carrera de Dorieo, uno de los grandes campeones olímpicos, es hijo de Diágoras, que también fue uno de los grandes campeones olímpicos, ¿no? Diágoras tiene 3 hijos y todos ellos son campeones olímpicos, como lo fue él, y aquí nos describe su paso por los Juegos Olímpicos o bueno, por todos los Juegos estefaníticos, ¿no? Y vemos que él ganó en los Juegos Olímpicos el pancracio, en los Olímpicos el pancracio, en los Olímpicos el pancracio, es decir, ganó 3 veces, en los píticos otras 3, el boxeo, en los sítmicos también varias veces el pugilato y el pancracio, así también como en los Juegos de Nemea. Y si os fijáis aquí, hay una parte que dice en los Juegos Píticos ganó el pugilato sin competir. Es decir, los otros atletas reconocieron su superioridad y él no tuvo que competir porque no tuvo rival, ¿no? Todos dejaron de competir y le otorgaron la victoria unánimemente sin competir contra él. Bueno, pues aquí tenéis en el siglo V, en época clásica, tenéis, digamos, el currículum de victorias típico de uno de los grandes atletas. Frente al currículum de victorias tan repetitivo de los atletas de la época clásica, tenemos, por ejemplo, aquí a León, hijo de Miónides, que es un atleta de época helenística, y vemos que compite en Olimpia en la categoría adulta, pero en otras competiciones como los Juegos Ísmicos y los Juegos Nemeos compitió en las categorías infantiles, juveniles y adultas. La juvenil es la imberbe, ¿no? De la que ya hemos hablado. Y no solamente compitió en lucha, sino que también compitió en lucha y en pancracio. Aparte de haber competido en los Juegos Estefaníticos, luego hay una segunda columna en la inscripción que nos describe todos los otros juegos con premios en los que participó. Tenemos los juegos de las Ereas en Argos, la Giacintotropía,
los juegos de Heracles en Tebas, la Teofanía en Quíos, la Romaya no sabemos muy bien dónde porque no podemos leerlo, y en la ciudad de Trales los juegos de Diella. Así que vemos aquí que hay muchos más juegos, se entra en la competición ya a una edad infantil y en edades infantiles ya se viaja a esos juegos, ¿no? También es un periodo Níquez, como Dorieo. El periodo Níquez significa que ganaron todos los juegos del periodo, todos los juegos estefanísticos, aunque no necesariamente en el mismo año. Pues creo que estas dos inscripciones ilustran muy bien la diferencia de entrenamiento, la diferencia de currículum de los atletas de época clásica y los atletas de época helenística. Se habla mucho de la importancia de la profesionalización de los atletas y sin embargo yo creo que hay que también hablar de cuando los griegos toman conciencia de que existe el tipo de deporte recreativo. Evidentemente los griegos jugaban, la distinción entre el juego y el deporte es una distinción formal debida al número de reglas, a la codificación de las reglas del deporte, ¿no? Y los griegos siempre practicaban un tipo de deporte recreativo mediante el juego. Pero a partir de la época helenística, los griegos toman conciencia de que existe otro tipo de deporte. Y así empezamos a encontrar en inscripciones que describen gimnasios y palestras para los hombres mayores. Hombres mayores son hombres ya entre 35, 40, 50 años, que son todavía jóvenes, que quieren mantenerse activos, pero no quieren ir a las competiciones o no pueden ir a las competiciones deportivas. Y también se produce un cambio de mentalidad y lo que vemos es que se introduce un tipo nuevo de deporte. En este caso es el deporte de pelota, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, a Galeno, que tiene un tratado sobre los beneficios de practicar deporte con una pelota pequeña. Y nos va a decir que uno de los beneficios no solamente es mantener la salud del cuerpo, sino evitar las grandes lesiones y deformaciones de los deportes de combate. Y por último, quiero señalar aquí, en esta imagen, tenemos a unos jóvenes jugando. Lo que no se ve es que detrás hay una persona que les lanza una pelota y estos jóvenes tienen que coger la pelota, ¿no? Así que ya vemos que los juegos de pelota se conocían desde la época clásica, seguramente desde épocas anteriores también, pero se consideraban solamente juegos, no como parte del deporte. En estas imágenes podemos ver a unos niños jugando a la pelota y a unos jóvenes jugando a una variante del efedrismos, ¿no? Y vemos que consistía en ir montado a caballito tapándole los ojos a la persona que te llevaba. Los juegos de pelota constituyen un cambio muy importante en el mundo griego, sobre todo ya en época más tardía, a partir de la época helenística, porque dejan de ser juegos de niños, como vemos aquí en época clásica, para convertirse en el deporte, digamos, de caballeros. El deporte practicado por las élites sociales que no querían necesariamente
practicar deportes de combate como la lucha o el boxeo por los riesgos físicos que conllevan. Así que hay un cambio en el tipo del deporte aceptado por las élites frente a los deportes que son practicados por los profesionales del deporte, ¿no? Por aquellos individuos, ahora sí, de clases más bajas, que quieren practicar deporte como una forma de vida y una forma de obtener grandes beneficios a lo largo de su vida. Os dejo aquí con un texto del médico romano Celso en el que describe el deporte recreativo, el deporte que es para la persona que ha estado trabajando durante el día, ¿no? Ya sea en asuntos domésticos o cívicos, como nos dice, y es hora de restaurar el cuerpo, pero también restaurar el alma. El tipo de ejercicios que recomienda son leer en voz alta, entrenar con armas, jugar a la pelota, correr y caminar. Pero también nos dice que es importante caminar de arriba a abajo, porque esto mueve el cuerpo con cierta variación, más que caminar en llano. Y también es mejor caminar al aire libre que bajo techo. Es decir, aquí se nos habla ya simplemente de dar un paseo, el ejercicio básico que recomiendan también nuestros doctores en nuestra época, el tipo de ejercicio básico para la persona que quiera restaurar su mente y su cuerpo sin que tenga el tiempo, la dedicación o la habilidad de practicar ya otros deportes con más intensidad. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado y espero poder contribuir alguna vez más a esta serie de charlas. Para cualquier cosa os podéis poner en contacto conmigo en el correo que he puesto al principio, y si os interesa saber algo más acerca de la sociología del deporte, os dejo con el título de mi libro, The Athlete in the Ancient Greek World, que publiqué en la Universidad de Oklahoma en el 2020. En él no hablo de la mujer en el deporte, pero sí que hablo de todo lo demás que hemos estado tratando aquí en esta charla. Muchísimas gracias.